que se están desarrollando a lo largo y ancho del país, destacando algo que se ha dicho en este panel, y es particularmente la entrada más explícita de los jóvenes, hombres y mujeres, en los escenarios de la política, y de la política en los términos en los que los estamos aquí comentando. Entonces, esa es una primera consideración que yo quisiera hacer. Es decir, que todavía las aguas se ven turbias. Es probable que eso se decante, como también es probable, dependiendo de nuestra acción política, que efectivamente pues logramos tener horizontes más claros con base en lo que aquí se ha dicho. Tenemos que hacer esfuerzos por mirar los árboles, pero también tener en cuenta qué está ocurriendo con el bosque, a propósito de las perspectivas metodológicas de los análisis. La segunda consideración es ya un poco más precisa, es que creo que se inicia un ciclo de cualificación del debate político. Y cuando digo el debate político, pienso la política en el sentido amplio, que está referido, por ejemplo, se ha dicho acá, a toda la discusión sobre la verdad histórica. Todavía no alcanzamos a comprender el potencial transformador que significa que este país pueda hacer un acercamiento a aclarar verdades históricas, a aclarar responsabilidades y a todo lo que se deriva de ello. Es decir, hay una cualificación del debate de la justicia a partir de las discusiones y de las aproximaciones a la verdad, en las que nosotros tenemos mucho que aportar, hombres y mujeres, acerca de lo que ha ocurrido en el conflicto colombiano. Se ha dicho también, hay gérmenes en los acuerdos, todavía apenas en proceso, digamos, de gestación, diría uno, todavía ni siquiera que se hayan desencadenado, referidos a transformaciones en la Colombia profunda, a transformaciones en los territorios. Y me refiero a lo que hay en los acuerdos respecto de reforma rural integral, muy bien valorada aquí ya por mis compañeras. No voy a entrar, digamos, en el análisis, pero pienso en que todavía está por verse cómo va a ser la disputa por los 3 millones de hectáreas para campesinos y campesinas, hombres y mujeres indígenas, afros también, de nuestro campo, con tierra insuficiente o sin tierra, cómo va a ser el proceso de formalización de tierras y cómo esa redefinición de la relación de propiedad va a ocurrir en un contexto en el que, como bien se ha señalado, predomina un modelo todavía de despojo. Por eso lo que quiero insistir es que más allá de visiones de pesimismo o de optimismo, lo que tenemos es que hacer una aproximación al análisis del conflicto y de las contradicciones. Un acuerdo de paz no significa la finalización del conflicto en sentido estricto, sino la continuidad del conflicto social y de clase por otras vías y por otros medios. En el mismo sentido, sigue pendiente, fruto de lo que ha pasado este año, toda la discusión sobre la necesaria apertura política en este país. Es importante que se haya abierto en el debate político, incluso todavía con posibilidades que resulten del trámite, digamos, jurídico, que haya caras plebeyas de hombres y mujeres en el Congreso de la República proveniente de los territorios. Pero ese es solo un aspecto. Yo creo que aquí, más en el fondo, lo que se ha puesto en evidencia es la necesidad de una transformación más estructural del sistema político y de representación.
y en ese sentido los acuerdos de La Habana y esta fase de implementación temprana, con todos los debates que han ocurrido en el Congreso de la República, creo que han contribuido a la politización, en el mejor sentido, de la sociedad, a que la sociedad civil se aproxime desde diversas perspectivas a debates que en otras circunstancias le parecían ajenos o eran muy lejanos, digamos. Pues ahí hay un escenario, reitero, también interesante en términos de perspectiva. En términos de perspectiva, igualmente, habrá que mirar cómo se concreta el plan marco de implementación. Ya hay un plan marco de implementación, debe estar por publicarse, digamos, en estos días, con salvedades producidas por el componente FACT-CECIVI. Lo que le sigue a eso es un documento COMPES. Más allá de los contenidos específicos del plan marco, yo creo que aquí hay otro tema en el debate político grueso, que es el tema de la financiación del proceso de implementación de los acuerdos. Y ese tema de la financiación deriva de otras discusiones. Las discusiones sobre la sostenibilidad fiscal, sobre la regla fiscal, que hoy se erige en un techo fiscal, no solo para la implementación, sino en general para el propio ordenamiento constitucional. Esta sociedad no ha discutido eso. No hemos iniciado el debate acerca de la necesaria reestructuración del gasto público. No puede mantenerse una estructura del gasto público tal y como se terminó diseñando en contextos de guerra, cuando un país pretende iniciar un proceso de construcción de paz. No puede seguir ocurriendo el nivel de gasto en seguridad y defensa, el tamaño de las fuerzas militares y de policía que hay en este país, a no ser que persistan políticas de seguridad conducentes a una militarización de la vida política y a un combate militar de la pobreza que existe en los centros urbanos y que obviamente persisten en las zonas rurales del país. Así es que el debate sobre financiación, gasto público, estructura del gasto público es una necesaria derivación de lo que tiene que ver con la disposición de recursos para la implementación. Ya se hablaba acá de los recursos de la comunidad internacional, que vale decir son pírricos, pero además habría que decir, no le corresponde en sentido estricto a la comunidad internacional financiar la implementación de los acuerdos. En todo caso, 500 millones de euros comparados con un valor pírrico actual del plan marco de implementación de 129.5 millones de pesos según el marco fiscal de mediano plazo, pues esto no son nada, ¿no es cierto? Digamos, no son nada. Y esos 129.5 millones de pesos son 0.8 puntos del Producto Interno Bruto. Cuando estudios juiciosos nos han dicho implementaciones más juiciosas demandaría un esfuerzo fiscal por lo menos de entre el 2 y el 3% del Producto Interno al año si se tratara en verdad de disponer recursos. O sea, que abrimos otro debate, la politización de la discusión sobre las finanzas públicas, asunto que está ajeno al debate prácticamente de la sociedad. Parece ser un asunto exclusivamente de tecnócratas y expertos, y son verdades que damos por ciertas cuando hay evidentemente posibilidades también de entrar a discutir en ese terreno. Y cierro, tengo el problema de extenderme a veces, pero cierro con discúlpame, ¿no es cierto? Y cierro con este comentario. Creo que hemos aprendido la importancia de las corporaciones públicas, los límites de las corporaciones públicas. Lo digo a propósito de la implementación normativa de los acuerdos. Hemos aprendido también